Qué lindo verles el día de hoy. ¿Cómo han pasado la semana? ¿Han pasado bien la semana? Espero que sí. Bueno, yo les voy a cantar una canción ahora, ¿ya? Si quiero que estén atentos, por favor. Dice así. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Porque tenemos que recordar que no existe eternidad. Es la letra del cantante famoso Héctor Lavoe, ¿no? Dice la letra, todo tiene su final, nada dura para siempre, tenemos que recordar que no existe eternidad. A mi velorio no vengan a llorar, no, 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 ay mamita rica. Yo sabía que un día tenía que acabar, punto final, todo se acabó. Y así vive la vida la gente hoy en día, con un final sin futuro, con un final sin eternidad. Así vive la gente y así es la letra de las canciones. Relaciones que se rompen, sueños que se apagan, fracasos que se sienten definitivos y obviamente vemos que es un final más en la vida. Pero Dios, en la historia de Jesús, en el capítulo de Marcos, capítulo 16, versículo del 1 al 8, va a enfatizar acerca de la resurrección de Cristo, porque éste no tiene un final. No tiene un final. El mundo hoy en día vive un mundo donde están pensando que hasta aquí llega la vida y eso es todo. Por eso hay que vivir la vida, hay que gozarla, porque después de eso no hay otra más. Mas Dios no terminó la vida de Jesús con un punto final, sino que Él siguió escribiendo una historia maravillosa, una historia que estaba en la cruz, que fue traspasada tal vez como una tragedia, pero fue una victoria disfrazada de fracaso. O la tumba vacía no fue el final, más bien fue el principio de todo. Y es interesante ver esto en el Señor Jesús, porque si Jesús no resucitó, todo esto no tiene sentido. No hay fe, no hay perdón, no hay esperanza. Sin la resurrección de Cristo no hay cristianismo. Es la resurrección la que confirma que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, que su sacrificio fue aceptado por el Padre y que nuestros pecados han sido perdonados. Así que nuestra canción de todo tiene su final, nada dura para siempre. Para nosotros como hijos de Dios, esta no es una realidad. Porque sí tenemos un futuro seguro. Sí tenemos algo seguro para la eternidad. Porque sea donde estemos, sea como vivamos, sea lo que estamos pasando, tenemos una eternidad. Ahora, no es fácil vivir este tiempo, es difícil, pero Dios nos va a ayudar a poder tener la victoria. La resurrección de Cristo es la promesa viva de que la muerte no tiene la última palabra y que en Él todo comienza de nuevo con esperanza y victoria. La resurrección es la piedra angular de nuestra fe. Porque si no hubo resurrección, entonces no habría cristianismo. Pero gloria a Dios porque hubo resurrección, porque Cristo resucitó. Y eso es algo que debemos vivir en el día a día. Hay veces tomamos el cristianismo de una manera tan ya simple, tan en automático, que nos dejamos abrumar por todo lo que pasa alrededor nuestro, por las circunstancias en las que vivimos y las situaciones que nos rodean de pruebas, situaciones difíciles, conflictos, peleas, falta de perdón, trabajo, dinero. Y así puedo mencionar un montón de cosas que muchas veces nos llevan a desviarnos de dónde es que nosotros de dónde hemos salido, perdón, y a dónde nosotros vamos a llegar. Porque por su gracia somos salvos. Porque este es un regalo de Dios. Y por ello tenemos vida eterna. En el capítulo 16 de Marcos vamos a ver 3 puntos en esta mañana. El primer punto va a ser una entrega incondicional y vamos a ver a mujeres que fueron muy valientes. Vamos a ver una tumba vacía, un ángel que da un anuncio y vamos a ver una misión que cumplir, que eso nos corresponde a nosotros como sus hijos. Ahora, ¿qué es lo que produjo la resurrección en la vida de los discípulos? ¿Qué es lo que produjo? Al principio produjo ¿qué? Miedo, temor. Estaban totalmente desconcertados, escondidos, huyendo. Dejaron a su Salvador, dejaron a su líder, dejaron a su Mesías, a su rabí, porque había muerto. Eso es lo que produjo la resurrección en primer lugar. Pero cuando ellos supieron de que Jesús resucitó, se llenaron de valentía, anunciaron la verdad y dieron su vida por Jesús. Pero acá viene lo interesante. Las mujeres fueron las que recibieron el anuncio de la resurrección de Cristo, porque estos discípulos, hombres
y perdona la palabra, cobardes, estaban escondidos, estaban con temor, mientras que estas mujeres se tomaron de mucha valentía, de mucho valor para encontrar a su Salvador. Mira lo que dice el versículo 1 al 3 de Marcos. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir al cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Y en estos primeros versículos vamos a ver a mujeres con una entrega total, no importándole qué les iba a suceder. Ellas sabían lo que Jesús había dicho por muchas veces, y Marcos lo repite como 4 o 5 veces. Voy a morir, decía Jesús, voy a ser entregado a los gentiles, ellos van a golpearme, van a escupirme, van a crucificarme, pero este cuerpo en 3 días resucitará. Pero increíble es ver de que ninguno de ellos pudo captar en el momento lo que Jesús estaba tratando de decirles, pero estas mujeres se fueron al sepulcro de Jesús, pero no fueron porque esperaban ver a un Jesús resucitado. Fueron para cumplir lo que demandaba la creencia judía, la costumbre judía. Ir después de unos días, ungir el cuerpo, porque ya pues en ese entonces el cuerpo ya estaba oliendo mal y querían ellos cumplir este rito. Para ellos no era nada emocionante, nada popular, nada bueno ir a ver a Jesús, porque esta situación se iba a tornar para ella muy peligroso, ya que los apóstoles se habían escondido. Los romanos lo habían crucificado, los judíos religiosos estaban a la espera de que se resucitaría o no. Y cuando estuve estudiando esto me di cuenta que más bien los judíos religiosos estaban más preocupados de su resurrección que los mismos apóstoles y que las mismas mujeres. Pero estas mujeres tomaron la decisión de agarrar su valentía, entregar con valor e ir a la tumba de Jesús. Una decisión muy, pero muy valiente. Otra decisión que tomaron ellas fue basada en el amor incondicional que tenían acerca de Jesús. Porque ellas sabían lo que Jesús había hecho por ellos y estaban motivadas no por lo que Jesús podía hacer por ellas, sino por lo que Él ya había hecho en sus vidas. Había transformado su vida, había cambiado su vida, le había dado una esperanza, le había dado a ellos un lugar donde llegar, una meta, algo que cumplir. ¿Tienes una esperanza? ¿Vives de acuerdo a esa meta a cumplir? ¿Vives tu cristianismo pensando que en algún momento estarás con Dios? Es ese amor incondicional que tienes hacia Dios que te lleva a poder aceptar en tu corazón de que Él te va a salvar, de que te va a dar la vida eterna. La pregunta es, ¿estarás dispuesta y dispuesto a poder presentar ese mismo amor incondicional y esa misma valentía de hacer las cosas por Jesús, o simplemente vivir tu cristianismo como lo vives hoy en día? Simple tal vez, sin sentido tal vez, religioso tal vez. Un cristianismo que se ha acostumbrado a venir el domingo a celebrar el día de resurrección. Un cristianismo que se ha acostumbrado a reunirse en grupos en casa. Un cristianismo que se ha acostumbrado a servir en justicia y misericordia. Un cristianismo que se ha acostumbrado a leer la Biblia de vez en cuando. Un cristianismo que se ha acostumbrado a decir, Dios, perdóname por lo que hice hoy. En verdad, trato de esforzarme, trato de hacer cosas diferentes, pero Dios me cuesta. Ayúdame. Y es verdad, somos así, necesitamos la ayuda de Dios. Los discípulos, estando al lado de Jesús, no pudieron entender el mensaje que Jesús estaba tratando de decirles. Mi reino no es en este mundo, mi reino es en el cielo, mi reino va a ser con la autoridad de mi Padre. Pero entiendan, primero tengo que morir y resucitar para salvar la vida de ustedes, la vida espiritual. ¿Estarías dispuesto a seguir a Jesús aun cuando éste no fuera muy popular? Ustedes conocen las misiones allá en el otro lado del mundo, en la China y en todos estos lugares, donde el cristianismo está avanzando al 100%. Una vez estaba escuchando de que le dijeron a uno de los pastores allá en China, ¿cuál sería uno de tus pedidos de oración? ¿Quieres que oremos para que cese la persecución y ustedes tengan libertad? Y él dijo, no oren por eso. Oren para que siga habiendo persecución, porque eso nos lleva a nosotros a seguir predicando el Evangelio.
Porque cuando no tenemos la persecución vamos a comenzar a vivir una vida cómoda, una vida sin preocupación. Mientras estamos con por la persecución, vivimos una vida preocupados de querer cumplir lo que Dios ha establecido. ¿Cuánto estarás dispuesto? ¿Cuán valiente serás? ¿Cuánto es tu amor por el Señor? Que estarás dispuesto, como estas mujeres, a poder enfrentar la situación difícil de la tumba. Ahora, tenían otro gran problema, era la piedra. Una piedra muy grande que se había puesto con un sello romano. El que tocaba la piedra o tocaba el sello romano era digno de muerte, era la ley romana. Y no solamente había la piedra y el sello romano, sino que también estaban los soldados cuidando la tumba. Pero esas mujeres se levantaron en la madrugada. En el libro de Juan, si no me equivoco, habla acerca del amanecer. Eran como las 5 de la mañana del día domingo, a oscuras, yéndose estas mujeres a ver a la tumba de Jesús y sabiendo que iba a haber una gran piedra. Por eso en el versículo dice, ¿y quién moverá tal piedra? Y ellas preguntan esto porque pensaban en quién, en los discípulos, los hombres, pues, ¿no? Ellos podrían haber movido la piedra, pero no estaban. Pero también pensaban, tenemos a los soldados, tenemos al sello. El sello, ¿hay quién va a poder mover esta piedra? Pero ellas no sabían que Dios ya tenía un plan para mover esta piedra. Y esta piedra la movió Dios. Mandó un ángel a mover la piedra. ¿Y por qué creen ustedes que el ángel movió la piedra? ¿Por qué es que se abrió la tumba? ¿Para que Jesús salga? ¿Para eso se movió la piedra? La piedra se movió para que los discípulos entren, para que nosotros veamos lo que pasó. Jesús tenía todo el poder para mover la piedra. Jesús había hecho súper milagros, había hecho cosas maravillosas. Él no necesitaba decir de que no podía mover la piedra. Él podía mover la piedra, pero él no la movió. Y la piedra la movió el ángel para que esta piedra al abrirse se pueda mostrar lo que había en esta tumba. Un Jesús que había resucitado. Y Juan nos dice que los lienzos y el sudario que tenía Jesús se encontró en la tumba, bien ordenadito. Era como que Jesús había resucitado, acomodó todo, ¡pum!, y se fue. Y Juan resalta esto porque se había hablado de que se habían robado el cuerpo de Jesús. Pero era imposible robarse el cuerpo de Jesús. ¿Y los lienzos? ¿Que se imaginan que tenían que sacarle todos los lienzos? No, una evidencia clara es esta. Entonces, la piedra fue sacada para que nosotros veamos el poder de Dios y la resurrección. Esa piedra que obstaculizaba, que no podía dejar que la gente pueda ver, en este caso las mujeres puedan ver a Jesús, es las mismas piedras que cargamos en nuestras vidas. ¿Qué piedras tienes en tu vida que no te dejan ver a Dios? ¿Qué situaciones difíciles estás viviendo que no te dejan ver el obrar de Dios? Tú te conoces. Hablaba Rosemary acerca del orgullo, es verdad. Todo se basa acerca del orgullo. El no reconocer nuestras faltas, el no pedir perdón a Dios, el no arreglar con mi hermano, el no reconocer que en algún momento estoy mal en mi vida y necesito ayuda. No reconocer de que tal vez mi matrimonio necesita ayuda y ponerme en esa situación de, ¿cómo estás? Bien, todo está bien. Pero por dentro estás llevando la procesión, ¿no? No, todo está bien. No te preocupes, estamos andando bien. El Señor es fiel, el Señor nos provee de las cosas, el Señor está con nosotros como estuvo con Moisés, Él nos guía, Él está con nosotros como estuvo con el rey David. No, todo está bien. Y comenzamos a espiritualizar los problemas que tenemos, cuando en verdad debemos reconocer que esas grandes piedras pueden traer muchos problemas a mi vida y obstaculizar la vida con Dios, la relación con Él, poner un impedimento de poder ver a Dios en medio de todo lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Qué piedras tienes? ¿Qué cosas estás viviendo? ¿Miedos? ¿Qué cosas estás enfrentando? ¿Dudas? ¿Rechazos? No podemos pensar que todo es perfecto, porque vivimos en un mundo imperfecto. Estas mujeres, a pesar de la situación difícil que estaban viviendo, a pesar de la situación que estaban enfrentando, decidieron ir a ver a Jesús
porque lo amaba. Porque su amor era incondicional por Jesús. Jesús quiere hacer cosas grandes con nosotros. Y recordando lo que dice Corintios, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino por aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuánto estás viviendo por Jesús? ¿Cuánto eres capaz de dar por Jesús? ¿Cuánto estás viviendo para Él y ya no para ti? ¿Cuánto en verdad estás entregando a Él? Se conoce de diferentes situaciones en nuestra iglesia donde tenemos que ver si podemos ayudar aquí o allá y hacer una situación por aquí y de repente ayudar con los niños. Pero ¿cuánto estás haciendo de eso? ¿Cuánto Dios está permitiendo? ¿Cuánto estás permitiendo que Dios pueda trabajar en tu vida? ¿O es que estás solamente enfocado en vivir una vida cómoda? Una vida sin retos. Estas mujeres podían haber regresado a su casa, seguir viviendo la vida como tal y simplemente decir, bueno, fue un profeta más, uno más que vino entre nosotros. Pero no fue así. Más tarde vamos a ver en el segundo punto, cuando dice una tumba vacía, un ángel va a anunciarles a ellas algo muy importante. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que la piedra estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido, y en otras versiones, en otros evangelios, es un ángel, con un manto blanco sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Y él va a enfatizar dos cosas importantes aquí. La primera cosa, que ha resucitado y ya no está aquí. La segunda, vean el lugar donde él fue puesto. Y justo como hablaba, y él resucitó y la piedra fue sacada para que nosotros veamos la obra que Dios ha hecho. Ese es el anuncio que le dio el ángel a estas mujeres. Él les dio a ellos él le dio a ellas ¿qué? Les dio esperanza. Les sacó el miedo a un lado, que le dio a ellas un lugar específico, dándoles a entender lo que Dios había hecho a través de la resurrección de Jesús, porque Jesús resucitó. La tumba no está vacía, pero ¿cuánto es real eso en mi vida? ¿Vives tú para un Jesús que no ha resucitado? ¿O vives para un Jesús que ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre? ¿Vives para ese Jesús? Y si vives para ese Jesús, pues manifiesta tu comportar y tu vida y tu andar para ese Jesús. Y no simplemente nos conformemos a esta situación de vivir un cristianismo en donde nosotros mostramos una apariencia y no mostramos a un Jesús que está resucitado. La gente hoy en día no tiene esperanza. La gente hoy en día no sabe qué más hacer. Por eso se entretienen en una cosa y en otro. Y por eso las adicciones, porque el hombre ha sido creado para poder adorar a algo. Y como no encuentra a ese Dios, lo que va a hacer es adorarse a sí mismo, va a implantar el orgullo en su vida y no a buscar a Dios para nada. Hay a ellos que no tienen a Dios. Yo sí conozco a Dios. Yo sí sé de Él. Yo desde pequeño he escuchado la palabra de Dios. Yo conozco lo que Dios dice en su palabra y me conozco y lo he enseñado. Pero ¿verdad? ¿Cuánto lo vives? ¿Cuánto lo aplicas? Años en el ministerio trabajando y seguramente tú también. Años amando a Dios y haciendo cosas, pero ¿cuántas veces has hecho las cosas en hipocresía? ¿Cuántas veces has hecho las cosas en doble ánimo? ¿Cuántas veces has hecho las cosas sin considerar a Dios? Ojo, que no estoy hablando de las personas que estamos cargando situaciones en nuestra vida como cristianos y pruebas que nos llevan muchas veces a desviarnos de lo que Dios quiere, pero ahí estamos luchando y peleando y saliendo adelante, dejando que esta piedra no estorbe nuestra vida y teniendo victoria y mostrando una sonrisa al que necesita una sonrisa, mostrando una ayuda al que necesita una ayuda. Eso no es ser hipócrita. Eso es ser maduro, es aprender a decir lo que Jesús dijo. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga. A eso se refiere Jesús.
No es el otro lado de la película donde se nos muestra a un Jesús que tal vez nos va a dar todo bonito, todo bueno, sin ningún problema. No. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Cuando nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios, cuando nosotros andamos en lo que Dios quiere y el plan que tiene para nuestras vidas, el yugo va a ser fácil y la carga va a ser ligera. Pero cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, dejando que el orgullo, porque en verdad somos orgullosos y en verdad enfrentamos a Dios, hay veces de una manera no directa, pero enfrentamos a Dios. Cuando dejamos que esto pase, ahí es cuando las cosas se ponen pesadas. Pero cuando aprendemos a andar en la voluntad de Dios, alinearnos a Él, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces ¿eso quiere decir que se acabaron los problemas? No. Jesús ha resucitado. Entonces Pedro fue corriendo, Juan fue atrás de él, Juan le pasó en la carrera, llegaron, Juan se quedó atónito, Pedro entró a la tumba y no estaba el Señor. Pensaron que se habían robado el cuerpo, pero no, Jesús ha resucitado. Entonces todo lo que él dijo es verdad. Entonces vamos a vivir una vida excelente, maravillosa. Ya nosotros sabemos la historia de ahí para adelante. No es así. Ellos supieron tener persecución, sufrieron. Todos los discípulos, a excepción de Juan, fueron muertos de una manera terrible, algunos aserrados, Pedro crucificado de cabeza, otros mutilados, otros quemados. Juan fue destinado a la isla de Patmos a morir de vejez. En fin, cada uno de ellos sufrió situaciones difíciles porque aprendió a amar a su Salvador, porque aprendieron a entender que esta era la voluntad de Dios para su vida. Así que si estamos viviendo una vida de problemas, y lo pongo entre comillas, de pruebas, y lo pongo así porque quiero decirte, eso va a pasar, es para que cada día muramos a nuestro yo y conozcamos más a Dios. Entonces la vida cristiana no es solamente creo en Cristo. La vida cristiana es creo en Cristo y voy a tener vida eterna. Y no es algo abstracto, es algo que es verdad. Es algo que sí existe. Y vamos a reinar con Él. Pero ¿cuánto de eso crees en verdad? ¿Cuánto de eso reflejas en tu comportar de cada día? ¿Cuánto de eso reflejas en tu hablar? ¿Cuánto de eso reflejas en tus pensamientos, en tu vida sola? Una tumba vacía no significaba una derrota, sino una victoria. Una tumba vacía no significaba un atraso, sino un comienzo, el principio de todo. Jesús pasó 3 años preparando a estos discípulos para que cuando llegue este punto final de su resurrección, empiece todo. Una tumba vacía. Y el tercero, una misión que cumplir. Y ese mensaje es para nosotros de una manera directa. Recuerda todo lo que hemos hablado acerca de lo valiente que fueron estas mujeres. El hecho de ir en la noche o en la madrugada a ver al Señor. El hecho de encontrar esa piedra gigante ahí que fue movida por Dios para que ellas puedan ver lo que había pasado dentro de la tumba y ver a un Jesús resucitado. Ahora el ángel les va a dar una noticia buena y una comisión, una tarea que cumplir. Y esto es para nosotros porque es muy bueno, miren. Pero vayan, díganle a sus discípulos y a Pedro, dice el ángel. Y miren la situación, a sus discípulos y a Pedro. ¿Qué había pasado con Pedro? Pedro había negado al Señor. No, Señor, yo jamás te voy a negar. Jamás. Yo estoy dispuesto a morir por ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Antes que el gallo cante o cante el gallo, 2 veces me vas a negar, 3. Y Pedro se puso triste. Pero no te preocupes, Pedro, yo he orado por ti. Porque el diablo ha pedido que te zarandee. Pero no te preocupes. Imagino un Pedro como todo impetuoso que es, ¿no? Pero, Señor, pero tú sabes, yo te amo. La historia no nos dice eso, pero me imagino a él reaccionando. Pero tú sabes, yo te quiero hasta el final contigo, Señor. Tranquilo, Pedro. Yo estoy contigo. Ahora,
¿Cuántos somos como Pedro? ¿Ya? ¿Sí, Caridad? Yo soy como Pedro. ¿Cuántos son pequeños Pedritos aquí? Ahí están los Pedritos, ¿no? Impetuosos, dispuestos a morir por el Señor. Pero en un momento de prueba, botoplón, abajo. ¿Cuántos son los antipedros aquí? ¿Cuántos son como Juan? Amorosos. No hablar mucho y hacer más. Pero ¿cuánto es en lo interno? ¿Cuánto es lo que vives? ¿Cuánto en verdad estás teniendo victoria sobre tus pruebas, sobre tus batallas? El ángel dice esto y recuerdan que fueron las órdenes que Jesús le da al ángel. Ve, díganle a los discípulos y a Pedro, a este Pedro, él va delante de ustedes, Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Temblando y desconcertadas las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie las mujeres. Se quedaron calladitas. Increíble. Porque tenían miedo. Ahora, la cultura judía, y dijo increíble, no porque quiero de hacer una broma por las mujeres, ¿ah? Ojo con eso. Digo esto porque en la cultura judía a una mujer no le querían nada. La palabra de una mujer era casi igual a la de un esclavo, y es más, hasta un poquito menos, en ese tiempo. Ahora no, en ese momento, ¿no? Por eso ellas se quedaron calladas, también por obedecer, obviamente, pero sabían ellas que no les iban a creer. Y es más, cuando ellas van y le dicen a Pedro y a Juan y a los discípulos lo que habían pasado, ¿qué fue lo que ellos dijeron? No, como que eso ha pasado. No, y entonces Juan se armó de dolor y fue corriendo y ustedes conocen la historia, ¿no? Entonces, encontramos a este ángel dando estas órdenes, estos mandatos. Y otra cosa interesante aquí es cuando les dice, vayan a Galilea. Porque en Galilea fue el primer encuentro de Jesús con sus discípulos. Ahí los conoció, los escogió y los encomendó. Entonces empezó en Galilea, terminó en el Calvario, en la tumba, y les dice, vayan a Galilea. Porque lo que Jesús quería mostrar ahí, allí empezamos todo. Es el principio de todo. Y ellas cumplieron, hicieron esto, fueron y le dijeron a los discípulos. Y ahora para nosotros, que sabemos todo esto, y sabemos esta situación de que Jesús va delante nuestro, que Él está con nosotros, y más adelante en los versículos creo que el del 28 para adelante, o si no me equivoco, en Marcos 16, habla acerca de la gran comisión, ir a ser discípulos a todas las naciones, ¿no? No sé si ese es Mateo, o no me equivoco, pero da las instrucciones ahí. Les da la responsabilidad de hablar a otros acerca de Dios y acerca del reino de Jesús. ¿Y nosotros? Que tenemos a este Jesús que ha resucitado, que no estuvimos en ese momento de la muerte y la tumba y la resurrección, sino más bien que ahora por fe creemos en Él. ¿Qué nos pasa que no estamos hablando a otros acerca de Cristo? Tal vez lo estás haciendo, y qué bueno. Pero si no lo estás haciendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos quedamos solamente enfrascados en vivir un cristianismo? Otra vez lo voy a decir, chévere, bacán, como diría en mis tiempos, pajita pulenta, bacanazo, tranquilo, del domingo. Y no ponemos atención a lo que la palabra nos dice. Vayan, díganles, anúncienles. Él les está esperando en el otro lado para que reciban instrucciones. Y estas instrucciones van a ser, vayan y hagan discípulos, enseñándoles, bautizándolos. ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio, con la salvación que tenemos? En el grupo en casa que tenemos los días miércoles, siempre tratamos de enfatizar el hecho de poder compartir a otros. Ya hemos dicho, ya, somos mucho en casita, ya, muchas empanaditas de Venezuela, muchas cositas ricas ahí comemos, todos ahí. Yo sé que los otros grupos casa también la pasan bien, ¿no? Pero hay que ganar a otros. Tenemos que seguir predicando el Evangelio.
No podemos ser egoístas. Y hasta eso es orgullo, de quedarnos con lo que yo quiero para mí y no se lo doy a nadie como un niño de 3 años. Tengo que predicar el Evangelio. Tengo que hablar a otros acerca de Cristo. Porque la misma obra que Cristo ha hecho en ti, la puede hacer con otro. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo escucharán el Evangelio si no hay quien les hable? Si bien somos una iglesia que hacemos comunicación relacional, nos relacionamos con la gente, somos una comunidad que siempre estamos rodeados de amigos, como decía el pastor Julio, ¿no? Tenemos que tener amigos, como decía Julio, incrédulos. A veces los creyentes tienen poquitos amigos incrédulos, tienen más amigos creyentes que incrédulos, pero deberíamos rodearnos de ellos para poder compartir el Evangelio. Y debemos hacerlo. Debemos compartirlo, no debemos quedarnos callados. Es lo que Jesús trata de decirle a los discípulos ahí. En el Getsemaní, como vimos la otra vez, Jesús se rindió al Padre. En la cruz, Él pagó por nuestros pecados. En la tumba vacía declaró su victoria. En el mensaje del ángel nos llama a vivir con propósito. Y hoy Él nos está llamando como a Pedro. No importa lo que hayas hecho, lo que estás viviendo, lo que hayas vivido, Él te está llamando y te está invitando a ser parte de Él. Porque Él ha resucitado. Y porque Él ha resucitado, nosotros tenemos una razón por vivir, tenemos una victoria que anunciar, tenemos un reino que proclamar, porque Jesús ha resucitado. Deja tu piedra a un lado. Deja tu orgullo, tus pecados, tus situaciones que no te dejan relacionarte con Dios a un lado. Deja esas piedras y escucha el mensaje del ángel por parte de Jesús. Ve a Galilea, encuéntrate con Él y escucha las direcciones que Él te va a dar. ¿Qué harás con el Jesús resucitado? Recuerda que Dios te sigue amando, te sigue buscando y te sigue perdonando. Acércate a Jesús. Ahora, como bien sabemos, la historia no terminó en la cruz. Terminó con una tumba vacía, pero con un Jesús resucitado. La Biblia nos dice, como dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice Juan. También dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Mateo. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él, como dice 2 de Timoteo. Y el último, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Son versículos que nos ayudan a entender toda esa obra misional que hizo Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección. Es algo que debemos vivir. ¿Lo harás? ¿Lo harás? Hoy vamos a servirnos en la mesa del Señor. Vamos a recordar a Jesús no como un mártir, sino que lo vamos a recordar como nuestro Salvador. Así que vamos a orar y pedir a Dios que pueda bendecir este tiempo donde nosotros vamos a recordar por medio de la copa acerca de lo que habla sobre su sacrificio por nosotros. Querido Padre, te doy muchas gracias por esta mañana. Gracias por la resurrección. Gracias, Señor, porque al terminar esta serie de Marcos, la cerramos, Señor, con un episodio hermoso, victorioso, maravilloso, que tú has resucitado y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Padre, ayúdanos a vivir cada día sin temor, más con mucho amor hacia ti, de una manera incondicional. Ayúdanos, Señor, a ver la tumba vacía no como una derrota, sino como una victoria, Padre. Con el hecho, Señor, de saber de que tú resucitaste y nos has dado vida eterna, porque tú eres el dador de vida. Queremos, Dios mío, también obedecer a la voz de tu palabra, a lo que le dijiste al ángel para que le diga a estas mujeres, para que compartan con los discípulos acerca de encontrarse contigo y esperar las instrucciones. Y las instrucciones ya están dadas. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Padre, gracias por esta copa, gracias por este pan, donde podemos recordar, Dios mío, podemos recordar el sacrificio por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, por este momento donde podemos nosotros también celebrar en victoria, Señor, tu muerte y resurrección.
Gracias, Padre, por ello. En Jesús. Amén.